de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La 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 la. Muy bien, comenzamos nuestro encuentro con una oración. Señor, tú que dijiste que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Te pedimos nos envíes tu Espíritu Santo. Hazte presente en nuestra reunión, dándole la sabiduría a la hermana Josefina y dándonos a nosotros la comprensión necesaria para conocer este grandioso don de la oración. Que este encuentro nos ayude a fortalecer la oración en nuestras vidas para que sea más asidua y constante. Queremos, Señor, seguirte y hacer tu voluntad. Pero sin tu gracia y tu sabiduría no podemos hacer nada. Por eso ven en nuestra ayuda en este momento y asístenos con tu Espíritu Santo. Gracias por esta hermana que has provisto en este día para nosotros, que nos impartirá esta charla. Ayúdala para que no sea ella, sino que seas tú, a través de ella, que nos des tus palabras. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Damos la palabra a nuestro querido párroco José Luis para que haga la introducción de Josefina. Padre, le escuchamos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, le escucha, padre. Ok. Le esperamos entonces la introducción de la hermana. Josefina, le decía el nombre de ella, Ana Josefina Domínguez de Cruz, una persona de una larga vida eclesial, una persona muy comprometida con la iglesia, ministra de la comunión eucarística, es acompañante espiritual, pertenece a la comunidad de la renovación carismática y de la visitación y de la Eucaristía, y es servidora de la renovación carismática. Es una persona de mucha oración, una predicadora, servidora del Señor, una mujer fiel, entregada en la vida de la iglesia. Por eso me motivé a invitarla para que compartiera con nosotros su experiencia de vida en la oración. Josefina yo la conocí desde que estaba en la parroquia San Elías, y fue siempre una persona comprometida y entregada a la vida de la iglesia. Yo creo que con su testimonio, con su entrega, puede iluminarnos en esta noche sobre nuestra vida de oración. También a ella no le gusta que lo digan, pero ella estudió teología en la Universidad Católica. O sea, que no solo es, diríamos, una experiencia personal, sino que también ha tenido el estudio, la capacitación y el conocimiento de los estudios teológicos. Así que nos complace mucho tenerla por aquí en esta noche, como cariñosamente le decimos, doña. Así que esperamos que todos aprovechemos y podamos aprender mucho sobre la oración en el día de hoy. Así que sin más,
le dejo con Josefina para que comparta con nosotros esta experiencia. Buenas noches, Padre. Buenas noches a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Quisiéramos, antes de iniciar, y después de esa oración tan hermosa que hizo nuestro querido hermano Wilson, pedirle también a María Santísima, nuestra Madre, que ella verdaderamente sí es la que más nos puede enseñar a orar, con ese fiat de ella que es una escuela de oración. Y quisiéramos encomendarnos a ella, diciéndole como el ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea siempre para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, es un honor para mí poder estar de nuevo con ustedes, ya de otra manera, ya no como en los retiros que damos en Cuaresma o en Adviento. Y yo le pedí al Señor, le decía, Señor, pero ¿cómo me voy a introducir con ellos? ¿Cómo voy a estar después de un tiempo así como estamos en confinamiento? Y orando, tomé la palabra y vi un versículo tan lindo en los Hechos de los Apóstoles, de un pasaje de San Pablo. Dice, pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarle Alabamos, a usted, Señor. ¿cómo están ustedes? Así como si estuviéramos en vivo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está esa palabra del Señor en sus corazones? Y es un tiempo difícil, un tiempo de confinamiento, un tiempo en el que hemos sufrido mucho con esta pandemia, pero el Señor nos va llevando paso a paso, poco a poco. Tenemos que ver los signos de los tiempos, ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña este momento? No es un por qué, sino es un para qué. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? Y fíjense, lo negativo siempre impacta más que lo positivo. La muerte siempre impacta más que la vida. No apreciamos la maravilla, hermoso, tantas maravillas que ha hecho el Señor en esta creación. Y no nos detenemos en ver la maravilla del orden del universo. Todo es perfecto, todo lo que ha creado el Señor. Esa es la llamada a la sensibilidad de lo que es el don de la vida. A nosotros nos falta verdaderamente capacidad de disfrute, como digo yo. Se dice que nada se olvida tan despacio como la desgracia y nada tan rápido como un regalo, ¿cierto? ¿Verdad? Nosotros somos frágiles, no nos salvamos solos. Y aquella palabra que decía la serpiente a nuestra querida Eva en Génesis, de que serán como dioses, eso no es verdad. Eso no es cierto. O sea, somos nosotros frágiles. No somos nada sin la gracia de Dios. Y eso nos ayuda mucho a ser humildes. En este tiempo de confinamiento hemos sentido la soledad. Esa soledad que no es más que una carencia de intimidad.
Y nosotros hemos buscado con qué llenar ese vacío. Muchos nos hemos hecho adictos hasta a la televisión, a las noticias. Ustedes se acuerdan cómo esperábamos cada día por la mañana, cuántos muertos, cuántas personas infectadas. Vivíamos en esa buscando llenar en nuestras vidas los espacios. Pero por más que nosotros hagamos, por más que el hombre hace, no puede llenarse ese vacío. Y como dice San Agustín, el hombre nace con un vacío, con un hueco en su existir, en su corazón. Ese hueco solamente lo puede llenar Dios. No hay nadie más que puede llenarlo. Solamente el Señor es que puede llenar, es que puede saciar esas carencias que tenemos nosotros. Cuando comenzó este confinamiento, ustedes se acuerdan, ¿en qué pensaba uno? Yo pensaba, ¿cómo me iba a hacer yo sin la Eucaristía? Soy un amante de la Eucaristía. ¿Cómo me iba a hacer yo sin la presencia del Señor en el Santísimo, sin poderlo adorar? ¿Cómo me iba a hacer yo sin estar en la reunión de grupo, sin mi comunidad, sin mis hermanos, sin poder abrazarnos, sin poder estar juntos? Y eso realmente nos llenaba de mucha tristeza, pensar solamente en que el sacerdote iba a celebrar solo. Yo me imaginaba los sacerdotes llorando, celebrando la Eucaristía solo, y nosotros, el pueblo, esperando con ansias, con deseo a poder recibir la Eucaristía. Y para mí fue una alegría grande cuando el Papa salió en primer lugar, nuestro querido Papa Francisco. Ustedes se acuerdan, salió de su habitación y se fue a la capilla a celebrar la Eucaristía. Y todos los días celebraba el Papa. Y después de celebrar, entonces exponía el Santísimo. Teníamos la celebración de la Eucaristía y también teníamos la adoración. Y mi esposo y yo nos levantamos tan tempranito y después de orar, pues ahí a las 6 de la mañana estábamos escuchando la misa y como si fuera participando también en ella. Y luego también vimos nosotros los sacerdotes que usaron toda su creatividad y comenzaron también a transmitir la Eucaristía, las reuniones, la formación, como la tenemos hoy, como ustedes también han hecho un trabajo excelente, ¿verdad? No han dejado al pueblo solo y han seguido evangelizando y han seguido llevando esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede quedarse atrás siempre. Y como decía el Papa Juan Pablo II, nuevos métodos, nuevas formas. Eso es lo que estamos viviendo, mis hermanos, nuevos métodos. Y pensaba yo también cómo nosotros ya, los mayorcitos, que no habíamos entrado bien en esto de los medios de comunicación, en esto de las redes, para mí era un poco difícil, yo pensaba que no iba a dar con esto. Y sin embargo, mis hermanos, hemos aprendido, poco a poco hemos aprendido. Y comenzamos nosotros también a poder aportar de lo poco que tenemos, también a aportar. Yo pertenezco a un ministerio que se llama Buena Nueva también, Ministerio de Evangelización Católica. Y comenzamos a dar retiros, y retiros virtuales, porque como no podemos dar los retiros presenciales. Mis hermanos, en el primer retiro que dio Buena Nueva, se conectaron más de 5,000 personas. Para nosotros eso fue algo tan grande, porque dijimos, Señor, pero hemos llegado a tantas personas. Y veíamos que desde Alemania hasta de Japón había gente conectada. Yo me imagino también que hoy habrá muchas personas conectadas, escuchándonos, porque hay una sed grande de Dios,
una sed grande, y no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que usar, así como dijo el Papa, nuevos métodos para llevar esa palabra de Dios, para ayudar a los demás, para poder compartir también ese amor de Dios que está en nuestros corazones. Y la pandemia y el confinamiento hizo que nuestros hogares se convirtieran en iglesia doméstica. Y le dio lo que dice el Catecismo Católico en el 2694. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. La familia cristiana en primer lugar para la educación en la oración. Qué cosa tan bonita cuando vemos nosotros, inclusive ahora mismo en las redes, niños rezando rosario, bebé, niños hasta en la cuna, cosa preciosa, como las madres, como las abuelas, como las tías, cómo podemos nosotros inculcar desde el nacimiento, desde los primeros meses a los niños, la oración. ¿Y qué es la oración? Decía Santa Teresa, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y dice ella, cuando oremos, hemos de dialogar con él como un amigo, porque verdaderamente eso es lo que el Señor es, un amigo. Él está allí presente, Él es el primero, el que nos espera. Y también podemos decir que el Espíritu Santo siempre es la fuente de toda oración y maestro interior de la oración cristiana. Por eso es que cuando iniciamos, siempre iniciamos pidiendo el Espíritu Santo. Es lo primero que hacemos en cada reunión, en cada oración, en cada celebración. Siempre pedimos esa unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace perfecta nuestra oración. El Espíritu Santo es el que hace que nuestra oración suba al Padre como el incienso, con esa suavidad, con ese olor, con ese perfume. Por eso es que nunca debemos de dejar de orar con el Espíritu Santo, de pedir al Espíritu Santo siempre. En el Catecismo Católico, en el 2681, cita, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Eso lo vemos también en 1 Corintios 12:3. La Iglesia, nos dice el Catecismo, nos invita a invocar al Espíritu Santo como maestro interior de oración. La oración es y responde siempre al deseo de Dios. A ti te llamo amigo, no siervo. A ti te llamo amigo, dice el Señor. O sea, un rey no tiene intimidad con el siervo, pero Dios, que es más que un rey, Dios que es el Rey de Reyes, te tiene a ti por amigo. Quiere tener esa intimidad contigo. Un día estaba Jesús caminando con mucha gente, venía mucha gente, y se detuvo frente a un árbol. En ese árbol había un hombre de baja estatura, un hombre que se había subido al árbol con la esperanza de ver al maestro. Se llama Zaqueo. Zaqueo no solamente era un hombre de baja estatura, sino también un hombre de baja estatura moral. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el que lo invita, es el que le llama, es el que le dice, Zaqueo, baja del árbol, porque voy a tu casa. Y es que el Señor no tiene acepción de persona. El Señor nos ama como somos y quiere estar con nosotros.
El primer paso siempre lo da Jesús. Y así como Zaqueo lo recibió en su casa, también el Señor quiere que tú y yo lo recibamos y nos sintamos nosotros honrados con ese encuentro, con esa visita, con ese estar con el Señor. Aristóteles, ese gran sabio, decía en su libro de filosofía: ¿puede un hombre tener amistad con Dios? No. Es como una hormiga y un elefante. Una hormiga y un elefante nunca pueden tener relaciones de amistad, jamás, ¿verdad? No pueden. Sin embargo, Aristóteles no sabía que Dios se hizo hombre. Dios se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y por eso Él conoce todas nuestras limitaciones. Él sabe, Él nos ama tal y como nosotros somos. San Juan Crisóstomo, ese santo que tenemos nosotros, decía: nada vale como la oración. Hace posible lo imposible, hace fácil lo que es difícil. Y decía él: el hombre que ora no puede pecar, porque la oración va purificándonos cada día, mis hermanos. La oración es una conversación con Dios. Tiene su fuente en el amor en 3 puntos. Primero, se es amado porque Dios me ama. Se le ama a Él y todavía se le quiere amar más. Dios es quien suscita en nosotros ese deseo de responderle, porque Él nos lleva a la delantera en el amor. Si no, recordemos nosotros en la primera carta de Juan, cuando dice que Dios es amor. ¿Sí? Y que nosotros no, el hecho no está en que nosotros lo hemos amado, sino en que Él nos amó primero. O sea que Dios siempre tiene la delantera, porque Dios quiere ese encuentro contigo y conmigo. El orar por amor es salirse de sí mismo para entrar en ese ámbito del amor de Dios, para agradarle a Él, para unirse con Él. Y de esa oración brota siempre una fe viva. Y en el catecismo, volvemos, yo siempre cito el catecismo, muy importante. El catecismo habla tanto acerca de la oración. El catecismo católico en el 2734 al 37 nos pregunta: ¿estamos convencidos de que sabemos pedir como conviene? ¿Estamos convencidos de que sabemos pedir como conviene? Eso también lo diría Romanos 8. ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe muy bien lo que cada uno de nosotros necesita, lo que nos hace falta. Antes de que nosotros se lo pidamos, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero siempre Él espera nuestra petición. Es como el ciego aquel que se encontró con el Señor. Y Jesús sabía que estaba ciego. Jesús sabía que Él lo que quería era que lo sanara, que le devolviera la vista. Él lo sabía. Pero sin embargo, Él le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego naturalmente le dice: que vea, que vea. Es importante que también nosotros abramos nuestro corazón y le digamos al Señor lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Pero esperamos siempre esa voluntad de Dios. Dice Santiago 4, 2, 3, y también nos lo repite el catecismo: no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con intención de malgastar en vuestras pasiones. O sea,
no tenemos nosotros muchas veces porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos, entonces no sabemos pedir, pedimos mal. San Agustín a esto va a decir, Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Siempre Dios está dispuesto a darnos lo mejor, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros en ese momento verdaderamente necesitamos. Si quieres rezar, tienes que hacerlo con confianza. Rezar con confianza. No pretendas conseguirlo todo. No podemos pretender conseguirlo todo o lograr todas las cosas que nosotros pedimos inmediatamente, como si fuera algo así, rápido. No. Lo importante en nuestra vida es acompasar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Que esa voluntad mía vaya con la voluntad de Dios. No me fío de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. En ella es que está verdaderamente el bien mayor para mí, el bien mayor para nosotros. Confiar en esa voluntad de Dios y siempre buscar no mi voluntad, sino lo que Él quiere. Por eso la oración, cuando terminamos una oración, terminamos con un amén, con una así sea. Terminamos como María, con el pie, hágase tu voluntad. Muchas veces lo que queremos decir es, Señor, ahora, Señor, en este momento, Señor, dame. Pero mis hermanos, a veces metemos la pata. A veces pedimos cosas que después nos arrepentimos. A veces nos arrepentimos porque no nos han convenido, porque nosotros mismos no sabemos muchas veces lo que nos conviene. Y a veces hablamos y pedimos por pasión, y no es eso, ¿verdad? Buscando siempre, porque tenemos que buscar siempre el discernimiento en todo. Descubrí que la oración es nuestro descanso, mis hermanos. No olvidar que la oración es nuestro descanso. Dice el Señor, venid a mí los cansados, que yo los aliviaré. Mientras que nosotros no hemos recibido el estar con Dios como verdadero descanso, estamos equivocados. Cuando nosotros vamos a orar en esa presencia de Dios, que llevamos nuestras cargas, vamos a llevarla a los brazos del Señor, a los pies del Señor, descansar allí. Y no nos volvemos otra vez con nuestras cargas, tenemos que dejarla allí, a los pies del Señor, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos cargados, mis hermanos. A veces cargamos demasiado, no nos dejamos ayudar de Él. El Catecismo Católico en el 27-25 nos dice, la oración, don de la gracia y una respuesta decidida por parte nuestra, supone siempre un esfuerzo. O sea, la oración no es tan fácil. A veces creemos que orar es muy fácil. Ay, sí, yo voy a orar. No, todo supone un esfuerzo. Es un combate, nos dice el Catecismo. Un combate muy serio en el que hay muchas tentaciones para apartarte. Ser fiel en la oración verdaderamente es un combate. Porque el demonio siempre va a querer enfriar las relaciones con Dios. El demonio siempre va a querer desviarte de esa oración. Y nosotros tenemos que desenmascararlo. Tenemos que desenmascarar esa tentación. Fíjense, yo descubrí hace poco una tentación en la oración que yo tenía. Y yo lo veía como algo como que, bueno, me pasaba eso. Pero orando y estudiando y preparando esta charla, me di cuenta que cuando yo comenzaba a estudiar la palabra, o cuando estaba orando, cuando preparaba alguna instrucción, siempre me daba un abostezo, comenzaba a bostezar, siempre. Y yo decía, pero
ni tengo hambre, ni tengo sueño. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pero todo el tiempo estaba yo agonizando. Y cuando me di cuenta, yo dije, ¡ah, caramba! Aquí está el tentador. Esa es una gran tentación. Y es el demonio el que está distrayéndome en lo que yo debo de estar concentrada, que es en el Señor. Y dije, desde ese momento le digo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y me ha dado resultados. Quiero que sepan que me ha dado resultados. Verdaderamente. Cuando hay alguna tentación, yo le digo a los pies del Señor, apártate de mí. Me hago una crucecita, me presino, rezo una Ave María y vuelvo y cojo mi salmo o cojo mi lectura y sigo rezando. Mis hermanos, no se puede uno dejar enfriar en la oración. Tenemos que batallar, tenemos nosotros que poner de nuestra parte nuestro esfuerzo. Bien, decía San Ignacio, a mí me encanta mucho San Ignacio, los ejercicios de San Ignacio, donde uno aprende tanto, donde se está tan cerca del Señor. San Ignacio decía que una de sus tentaciones era cuando le faltaban, como que el demonio le decía, faltan 5 minutos, como que ya deje la oración, solo faltan 5 minutos. Y él a eso le decía, sí, faltan 5 minutos. O sea, hay que seguir rezando. Si te faltan 5 minutos, si te faltan 3 minutos, mis hermanos, hay que ser fiel en la oración. Si tú le dijiste al Señor que tú le vas a dedicar 1 hora, pues 1 hora. Si es 15 minutos, 15 minutos. Pero hay que ser fiel en la oración. El tiempo que tú le vas a dedicar al Señor, dedícaselo al Señor en fidelidad. Aunque sea leyendo un salmo, aunque sea allí, aunque sea diciéndole, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú me miras, yo te miro, ¿verdad? Eso es importante. No negociar nunca, sino afrontar para poder vencer las tentaciones en la oración. En el Catecismo Católico del 27 al 42 al 45 nos habla también de la humildad, la confianza y la perseverancia. Perseverar no es posible por nuestra fuerza, dice el Catecismo, solo por el amor. La oración continua solo es posible desde el amor. Ese amor que brota de nosotros y ese amor también que el Señor tiene para nosotros. En la oración se trata de amar, de hacer lo que a Dios le agrada. Así, el Padre irá tallando esa imagen de su Hijo que quiere tallar en nosotros. Mientras nosotros más oramos, mis hermanos, más nos vamos pareciendo al Señor. Mientras más dialogamos con Él, mientras más buscamos su palabra, mientras más escudriñamos, mientras más comulgamos, más nosotros nos vamos pareciendo a Él. Y eso es lo que el cristiano quiere realmente, tener los mismos sentimientos del Señor, parecernos a Él. Que cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, vean a Josefina, vean a Cristo, como dice San Pablo, vean a Cristo que vive en mí. Eso es la misión de nosotros, ese es el deseo de nosotros. Por eso es que la oración es tratar siempre de amar y de hacer siempre lo que a Dios le agrada, para que Él vaya tallando en nosotros esa imagen de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Nuestra oración debe ser siempre misterio de comunión y de participación. Así como dice Jesús, todo lo he recibido del Padre, en Juan 5:19, y también lo entrega con una generosidad a sí mismo, como nos habla Gálatas, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Esa oración debe de configurar nuestra comunicación íntima, nuestra comunicación inefable, continua
de intimidad insospechada para nosotros. Su ministerio, verdades, alegrías, penas, esperanza, también los fracasos nuestros. Nada de eso es indiferente para el Señor. Recibimos de Él a través de su Espíritu, su palabra, su iluminación, su poder, su amor. Y como decía el Padre Benigno Juanes, nuestro asesor, paz descanse, un santico de nuestra comunidad de la Visitación y de la Eucaristía, él decía, nosotros le entregamos todo lo nuestro, como Él lo entregaba al Padre. Nada nos reservamos, incluso lo que nos humilla, incluso lo que nos abochorna, nuestras faltas, nuestros pecados. Pero Él, respetuosa y amorosamente, lo recibe. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que seas, pero Dios te ama y así te respeta. Y quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Y por eso se entregó, por eso murió y por eso resucitó para cada uno de nosotros nuestra salvación. El fin de la oración, mis hermanos, es Dios. Como antes dijimos, orar es tener un encuentro con Dios, tener la experiencia del amor de Dios. Y hasta que el hombre no tenga esa experiencia del amor de Dios, mis hermanos, no hay conversión verdadera. Tenemos que tener un encuentro con Dios para dar esa media vuelta, ¿sí? Para dar esa media vuelta y entonces nosotros verdaderamente iniciar ese camino de conversión. Se trata de una persona, de Dios. Y lo demás en la oración inevitablemente va a brotar de ese trato con la persona divina. Dios en su Hijo Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo. Él en la adoración, Él en nuestras súplicas, Él en nuestra conversión, Él en nuestros compromisos con los demás. Dios es el principio, Dios es el medio, Dios es el fin de toda oración cristiana. Y podemos nosotros ascender en esa oración por diferentes escalones. Por la alabanza, a mí me encanta la alabanza. La alabanza cambió mi vida verdaderamente. Cuando yo me encontré con esa forma de alabar, de orar, ver verdaderamente, como dicen, el hombre ha sido creado para alabanza y gloria de su divina majestad, para alabanza de su gloria. Nosotros somos creados para la alabanza de Dios. Y por eso es hoy que celebramos, ¿verdad? Los ángeles. Los ángeles, ¿qué es lo que hacen los ángeles? Están frente al trono alabando a Dios. Y nosotros desde la tierra también nos unimos a esos ángeles, alabando a nuestro Señor, alabándolo en todo lo que es, en toda su grandeza. La alabanza, como les decía ahorita, cambió también mi vida. Cuando yo entré a la renovación carismática, era una persona triste, una persona con un matrimonio casi a punto de desbaratarse, ya pensando ya en el divorcio. Sin embargo, allí yo aprendí a alabar al Señor y aprendí que el Señor lo era todo y que podía transformarlo todo. Y que aquel esposo mío que yo veía con tantos defectos, realmente en él había muchas virtudes y muchas cosas buenas que yo no había visto. Y que yo también, que me creía la perfecta, yo era la que tenía que ir cambiando, mis hermanos. Y en esa oración y en esa alabanza y en ese estar con el Señor, también mi esposo se fue dando cuenta y un día también él quiso entrar.
y quiso él también servir al Señor. Y verdaderamente yo le puedo decir que hoy es mucho, 1000 veces mejor que yo. Es un hombre de oración completa, es un hombre que nunca rezó rosario en su vida antes, pero ahora me gana, ahora desde por la mañana está rezando rosario. Yo pensaba en este tiempo, mis hermanos, yo decía, bueno, ¿cómo yo me voy a hacer? Usted sabe, yo tengo 53 años de casada, ya vamos a cumplir 54. Y yo decía, bueno, un hombre que ha pasado toda su vida viajando, trabajando todo el tiempo, encontrarse con un hombre el día entero, las 24 horas, no es fácil. Y las hermanas que están ahí, que están escuchándome, seguro están diciendo lo mismo. Y lo mismo estarán diciendo los hombres, porque verdaderamente este confinamiento ha sacado de nosotros lo bueno y también muchas cositas que no son tan buenas. Pero mis hermanos, hemos visto también en el confinamiento la gracia de la unidad, del amor, la gracia de poder ver las cosas buenas del otro, mis hermanos. Y yo he visto verdaderamente en este tiempo cómo mi esposo es un hombre de oración y cómo él se ha podido adaptar a la casa, estar en la casa. Para mí es un milagro grandísimo, es un milagro de Dios, porque yo nunca pensé que él iba a estar tanto tiempo así. Y mis hermanos, lo que yo les quiero decir en este momento es que usen esa oración de la alabanza. Alaben al Señor en todo momento. Dejemos de quejarnos, porque esas quejas lo que hacen es dañar más la cosa. O sea, no podemos quejarnos, que quejándonos no resolvemos nada. Pero si alabamos al Señor, en la alabanza, mire, en la alabanza hay sanación, en la alabanza hay liberación, en la alabanza hay alegría, en la alabanza el Señor se derrama y el Espíritu Santo viene en auxilio tuyo, mi hermana. Entonces, hoy, desde hoy, yo le invito a que uno de los escalones que nos lleva a esa oración perfecta, usen la alabanza. Alaben al Señor en todo momento, porque la alabanza verdaderamente, así como cambió mi vida, una persona feliz en todo momento, porque alabo al Señor, porque en todo momento le doy gracias al Señor por tantos beneficios, por tantas cosas que el Señor me ha dado, especialmente también mi hogar, que después de tantos años también es un hogar en donde se alaba al Señor y en donde se glorifica al Señor. Otro de los peldaños es las peticiones. Nosotros tenemos que ser personas de intercesión. Tenemos que orar en este tiempo más que nunca. Tantas personas que necesitan, tantas personas enfermas, ese coronavirus que ha acabado, el COVID-19, no solamente a los que le ha dado, sino a los que han perdido sus familiares. Cuántas personas que están tristes, agobiadas, cuántas personas en este tiempo que han perdido su trabajo. Eso a nosotros nos da un dolor grande. Cada vez que yo veo personas que pierden su trabajo, que no saben qué hacer, con deudas. Mis hermanos, orar. Vamos a orar en este tiempo. No nos cansemos de orar, porque tenemos nosotros que arrancarle ese milagro al Señor de que todo esto pase y que nuestras familias verdaderamente permanezcan unidas, que nuestro país salga a flote, la economía salga a flote, que nuestras parroquias puedan otra vez a llenarse, a que nosotros podamos llevar la catequesis a los niños, de que nosotros podamos seguir evangelizando, que nosotros podamos seguir llevando la palabra. Vamos a orar, mis hermanos, en este tiempo, que nada ni nadie pueda nosotros desviarnos de esa intención que tenemos nosotros para pedirle al Señor que todas estas cosas pasen y que verdaderamente
seamos nosotros más fortalecidos, porque las pruebas fortalecen. Después también tenemos la contemplación preciosa, ¿verdad? Podemos contemplar al Señor. En la mañana yo me levanto tempranito, a las 5:30 ya yo salgo a la galería, oscuro. Y qué cosa tan hermosa ver cuando va clareando el día, las flores como van brillando, los pajaritos van cantando, una cosa preciosa. Contemplar a Dios en la creación, contemplar a Dios en todo lo que es y lo que nos da. O también puede ser el silencio, ese silencio impregnado de amor, porque tenemos también que hacer silencio para escuchar a Dios. De la única manera que nosotros podemos escuchar es en el silencio. No solamente hablar y hablar, sino que también escuchar lo que nos diga. Pero en fin de cuentas, mis hermanos, siempre será ir a Dios. En todo es, la oración nos lleva a ir a Dios. Es dejarse tomar, es dejarse poseer de Dios. Y así como María en el fiat que dio, en ese hágase en mí, en ese fiat de María que es escuela de oración, también nosotros llevarnos de ese testimonio, de ese ejemplo de María Santísima, de ese silencio, de esa oración, de esa entrega, de ese servicio. Así que mis hermanos, yo espero que este momentito que hemos dedicado a la oración haya servido para muchos de ustedes. Que el Señor les bendiga, que su oración se robustezca, que tengan más ganas de orar, que tengan más ganas de estar con el Señor. Eso es lo importante. Así que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal y les lleve a la vida eterna. Y que... Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Josefina. Ahora quisiera preguntar si hay alguna persona que tenga alguna pregunta sobre esta charla tan maravillosa sobre la oración. Creo que ha tocado todos los puntos importantes de la oración. Yo a nivel personal vi una conexión de una parte de su charla con algo que nos explicaba José. Usted hablaba de la contemplación de la naturaleza y José nos hablaba en la charla, hace una charla anteriores, sobre la comunión espiritual en momentos de dificultad, en momentos de agobio. Hacer una comunión espiritual es como una comunión mental muy profundo ese aspecto. Así que voy a liberar los micrófonos para el que quiera hacer una pregunta o si desean la pueden escribir en el chat. Así que le mandé a todos una petición para que si desean puedan abrir sus micrófonos para preguntas. Veo una mano levantada de Rosa, no sé si es una pregunta. ¿Quién? Liberamos los micrófonos. Por favor, si tienen alguna pregunta. Arismendi, ¿va a querer preguntar algo? Está en mute. A ver si a veces la levantan la mano así en oración. Parece que o todo quedó claro o fue que se durmieron. ¿Qué pasó? Sí, no sé si no han podido quitar el mute o algo. Josefina, quizá usted puede decirnos también qué usted nos recomienda respecto a la oración, cuántas veces rezar durante el día, toda hora, oraciones que son más importantes, la mañana, la noche,
al comer o a hacer alguna actividad, ¿qué usted nos puede decir de la frecuencia o los momentos de oración? Bien, la iglesia tiene la liturgia de las horas. En un tiempo muy atrás solamente era para los religiosos, para los sacerdotes. Ya es para toda la iglesia, para todos nosotros los laicos. Y siempre rezamos, ¿verdad? Los laudes, que es la oración de la mañana, las vísperas en la tarde y las completas en la noche. Eso es lo que más nosotros como laicos rezamos, porque si no, pues los religiosos tienen 5 tiempos de oración, pero nosotros siempre esas son las 3 oraciones que siempre hacemos. Laudes en la mañana, víspera en la tarde y completa para acostarnos. Pero también lo importante en medio de todo es que cuando uno se levante siempre, mis hermanos, haga una oración de acción de gracias al Señor, que tú no salgas de tu casa sin presignarte, sin bendecir a tus hijos, cuando vayas a comer, dé gracias al Señor, demos gracias al Señor por los alimentos, ¿verdad? Eso es importante. El rosario no podemos dejar, ¿verdad? Sobre todo estamos nosotros en el mes del rosario. Es un arma grandiosa. El rosario siempre nos ayuda. Y el rosario tiene meditación, ¿verdad? El rosario no tiene todo. Podríamos decir que con el rosario tenemos la oración repetitiva, tenemos la oración de meditación y también tenemos la oración de contemplación. La oración repetitiva, ¿verdad? Es cuando repetimos una frase o repetimos el Padre Nuestro, ¿verdad? También, ¿no? Pero la oración también de meditación, cuando nosotros leemos la lectura, es importante, mis hermanos. Todo el mundo, yo me imagino que todos tienen la Biblia, pero es importante que cada día nosotros abramos nuestra Biblia, oremos con ella, tomemos los salmos, o tomemos un versículo, tomemos la lectura del día. No nos conformemos, mis hermanos, con solamente escucharla en la misa de la televisión, sino vamos a escudriñar la palabra y con ella podemos orar. Podemos hacer oración leyéndola, meditándola, que el Señor nos dice, que yo le digo al Señor, ¿verdad? Al final, ¿a qué me llama el Señor? Esa oración es importantísima. Entonces, orar en todo momento. Y yo me imagino que todo el mundo para acostarse siempre reza, porque desde pequeñito nos enseñaron, hoy nos acordamos mucho de esa oración que nos enseñaron desde niños: Angelito de mi guarda y dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguro que ustedes todos se lo saben, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta para hacerle a nuestra hermana Josefina. Buenas noches. ¿En qué momento y en cuál de nuestras oraciones podríamos hacer oración contemplativa? La oración contemplativa se puede hacer en cualquier momento, pero en un momento en que tú estés a solas, que tú le dediques ese momento al Señor, pues a tomar un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y vas a tratar vas a leerlo, vas a contemplar y a meditar. Si es una oración ignaciana, la oración ignaciana, cuando tú lees, ¿verdad? Tú vas contemplando ese misterio, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues vas contemplando a María, vas contemplando a José, qué harían, y tú mismo llegas el momento en que tú
como si yo presente estuviera, como dice San Ignacio, como si yo presente estuviera, ¿qué haría? ¿Cómo vería la cosa? Y el Señor nos va mostrando tantas cosas en esa oración de contemplación. Contemplar al Señor en la Eucaristía, contemplar al Señor en el crucifijo, todo lo que hiciste por mí, y como ser adentro, pero haciéndote tú también presente allí. Ya, yo hacía mi pregunta porque he tenido oportunidad en la que he orado pidiéndole al Señor por los enfermos y me he figurado al Señor en medio de esta multitud que se ha sentado todo alrededor, y que el Señor en ese momento va pasando las manos, como yo diría, yo lo he figurado como cuando la multiplicación de los panes, vamos a poner un ejemplo, todo el mundo sentado en el piso, en el suelo y todo esto, y el Señor va pasando las manos y va liberando. Entonces, eso es una oración contemplativa. Sí, eso es una oración contemplativa. Eso es una oración contemplativa. Está contemplando al Señor, está sumergiéndote en el misterio. Buenas noches, hermana. Qué bueno, muchas gracias. Y le agradezco al Señor y le agradezco a usted que a través de su Santo Espíritu haya podido confirmar esto que yo creía, pero no estaba segura. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Sí. No era de lo que me despertaba de madrugada, ahora 3 de la mañana, insomnio, y he visto de verdad una gracia de Dios últimamente. Ponerme a rezar a esa hora, es una gracia hermosísima del Señor. Por eso, si alguno se despierta en la noche, es un momento para hablar con el Señor maravilloso. ¿Qué usted nos aconseja en ese sentido? Bueno, yo le felicito, hermano, porque eso es cuando uno está en luna de miel. Cuando uno está en luna de miel con el Señor, que se despierta a esa hora, que uno se despierta también, cuando no hay nadie que le moleste, que usted está allí, con el Señor. Eso es algo precioso. Así que yo le felicito, hermano, y espero que usted siga sintiendo ese ardor y ese deseo de orar a esas horas importunadas a esa hora. Es una oración de intercesión muy poderosa, yo lo he descubierto. El Señor muchas veces, hermano, el Señor muchas veces le va a decir o le va como no sé cómo explicarlo, como que alguien necesita en ese momento. Alguien lo necesita, y el Señor le va a poner a usted esa persona. Se da la persona de intercesión. La persona de intercesión muchas veces siente que se despierta de noche y que hay alguien en peligro, y hemos tenido muchos testimonios de que hay personas que se han salvado de accidentes, que se han salvado también de alguna persona que le haya querido asaltar por una oración. Que van a morir. Yo he tenido, en la mañana o al otro día me dicen que una persona murió. Digo, bueno, a lo mejor estaba en la noche en ese combate decisivo. Amén. Gracias, hermana. Bueno, entonces, muchas gracias entonces, Josefina, por acompañarnos esta noche. Ha sido muy grata esta charla, muy
muy enriquecedora, muy edificante. Y dice Pablo, no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la mutua edificación de los oyentes. Y creo que esa ha sido su charla, una charla muy edificadora. Así que le pedimos al Padre José Luis que nos dé la bendición para terminar nuestra charla del día de hoy. Bien, pues nada, Josefina, le reitero las gracias que ya se le han dado y reitero las gracias, Josefina, por haber estado con nosotros y también recordarle a lo del consejo que nos reunamos un minutito ahora después de que termine la charla, por favor. Entonces le imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso en esta noche descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe, bendiga nuestros hogares, nuestra familia, todos nuestros seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que los ángeles custodios nos acompañen y nos guíen siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Para que le bendiga mañana, FIFA, muchachos. Entonces, lo del consejo no queda... Dame, Señor, escucha, háblame, ¿qué quieres de mí?